Como todos los lunes vamos a hablar de educación y lo tenemos por segunda vez. No fue bien la otra vez que viniste, Alejandro, así que por eso repite. Alejandro Weinstein, gerente general de la Corporación Educacional de ACIMED, para hablar de educación técnico profesional, que la empezamos a incorporar hace poquito en nuestro programa. Ni te pregunto cómo estás, pues ya me dijiste. Contento. No, contento. Nos anularon un gol. ¿Viste? Ese partido decía empate. La educación técnica, la vez pasada nos quedamos como con gustito a poco, se nos acabó la media hora para hablar de educación técnica, y la idea es que hoy día podamos explicarle a la gente que nos está escuchando qué es la educación dual en general, cómo la tenemos en nuestro país, a qué se refiere cuando hablamos de educación dual. Mira, para poner el contexto más general todavía, contarte que la educación técnica está presente en el país en la educación media, en los colegios, sí, en los liceos técnicos y en la educación superior. En la educación media, en los colegios, tenemos alrededor de un 37%, un 40% de la matrícula, o sea, casi 4 de 10 alumnos pasa por un liceo técnico, ¿ya? Y estudia una carrera técnica y por lo tanto saca un técnico nivel medio en cocina, mecánica automotriz, electricidad, párvulo, muchas especialidades. Eso en todo Chile. Eso es en todo Chile. Una capitalidad súper grande. Y después tenemos educación técnica a nivel superior en los institutos profesionales, centros de formación técnica, y eso es el 55% de la matrícula. ¿Ya? Entonces, oye, no es poco. Yo creo que la gente, si lo hubiésemos preguntado en las casas que nos están escuchando, cuánto de la matrícula escolar y cuánto de la matrícula de educación superior corresponde al mundo de la educación técnica, no sé si alguien nos hubiese dicho el 40% en los colegios y el 55% en la superior. Así es. Es muy amplia. Es mucho. Y al final, lo que los jóvenes, cuando tienen que elegir su carrera, definitivamente es en la superior. Eligen más irse a un instituto o un centro de formación técnica que a una universidad. Entonces, claro, como que siempre uno asocia educación superior con universidad. Y ahí hay una falla cognitiva que nosotros tenemos que arreglarla y darnos cuenta que la educación técnica es muy importante tanto en cantidad como en calidad. Ya. Ahora, dentro de la educación técnica existe el modelo dual. ¿Y qué significa el modelo dual? Que una persona estudia algunos días en el colegio, en el liceo, y otros días va a la empresa. O sea, esto se da en la época escolar. Así es. Mira, entonces que algunos días está en el liceo técnico profesional, en su TP, y a otros días va a una empresa. Así es. Y existen distintos modelos ahí. Hay algunos que van tercero y cuarto medio, otros van solo cuarto medio, y algunos van una semana al liceo, otra semana a la empresa, o si no, 2 días en la empresa, 3 días en el liceo o 3 días en el liceo. Claro, van combinando. Se va combinando. Y la idea de esto es que los jóvenes que se están insertando en el mundo técnico profesional con su especialidad, con la que eligen obviamente según el abanico de opciones que da ese liceo, enganchen con una empresa y les ofrezca un espacio de práctica que se relacione con esa especialidad que están estudiando. ¿O podría ser distinta a la especialidad? Siempre en la especialidad. Y esto viene a solucionar 2 cosas claves en el sistema educativo, o sea, en el sistema nacional. Lo primero es desde el sistema educativo, se piensa mucho que la formación no alcanza a estar a la par con lo que uno va a necesitar en el mundo del trabajo. Okay. ¿Cómo yo aprendo lo que realmente hoy día se está haciendo en el mundo del trabajo? Sobre todo haciendo. Y por otro lado, tenemos el drama desde el mundo de las empresas que dicen, ¿y este joven qué aprendió en el colegio? Claro, llega el primer año después de titulado del colegio. ¿Quién le enseñó? ¿Y por qué no sabe esto? ¿Y por qué no sabe esto otro? Entonces, tenemos un puente cortado, que la educación dual es el mejor modelo para acercar este puente, para crear este puente perfecto. Para cortar esas brechas. ¿Y esto es algo formal? Es decir, ¿lo ofrece quién? ¿Es el director del liceo técnico profesional que tiene que ir a buscar estas alianzas? ¿Es el Ministerio de Educación que te da una cartera de posibles empresas que están interesados? ¿Cómo es este match? En general, es el director del colegio el que tiene que ir a buscar las empresas. Ahora, aquí es donde uno empieza cuál es el mundo ideal y cuál es lo que se da en la realidad. En algunos colegios, es difícil decir porque tampoco hay números tan certeros, es el alumno al final el que se consigue la práctica. Bueno, yo me acuerdo cuando uno buscaba la práctica profesional, yo estudié psicología,
uno, y la universidad te pasaba algunas alternativas, pero uno también iba a buscar donde tal vez o podías o te llamaba la atención. Ahora, en los buenos colegios en Chile, en los buenos liceos TV, son los liceos los que tienen una cartera de empresas que está siempre involucrada y que están en convenio y que van todos los años renovando el sistema. Y las empresas a su vez entienden que esto es la mejor manera de obtener talento. Y hoy día, cuando hay tanta rotación, hoy día los jóvenes millennials entran a trabajar y duran un año trabajando. Entonces tuviste un joven que estuvo 2 años en práctica dual, ese tipo realmente se va a poner la camiseta de la empresa. Y ganaste tiempo. Y ganaste tiempo, elegiste a los mejores tuviste 3, 4 alumnos en práctica, elegiste a los 2 mejores. Es como un hunting un poquito ya calado, o sea, así es. Uno ya sabe. Y lo que pasa es que además ese joven, como le dieron esa posibilidad de aprendió otras cosas, por supuesto quedó súper entusiasmado con la empresa. Súper fidelizado. Entonces hoy día tenemos un drama en las empresas que reclaman que los jóvenes no están fidelizados y que se van de inmediato. Bueno, esta es la solución. Y bueno, pensando en varias cosas, como es un ganar-ganar, porque quienes hemos trabajado en educación, y a mí particularmente me ha tocado también trabajar cerca de liceos técnicos profesional, lo que uno ve, dada la inversión que puede hacer el Estado en educación, que los laboratorios, por decirlo de una forma, o las herramientas para aprender, no sé si están obsoletas, pero no necesariamente es la tecnología de punta. En el caso de Párvulo también tienen que haber tal vez las últimas lógicas de aprendizaje, de trabajo en sala. Entonces, en ese sentido, también es una oportunidad súper grande para estos jóvenes, hombres y mujeres que están en los liceos técnicos profesionales. También hay de contador, secretarios, o sea, secretaría. Entonces, en ese sentido, tú también acortas la brecha de aprender con lo que es la tecnología de punta y aprender también haciendo ahí, que muchas veces los liceos no tienen las lucas para poder, obviamente, tener lo mejor en sus laboratorios. Efectivamente, tú apuntas a un tema clave que son 2 grandes ventajas. Uno por el lado de contenidos, de qué es lo que tú aprendes, de cómo lo aprendes, de qué es lo que tú haces en una rutina de trabajo tradicional en un puesto de trabajo. Y por otro lado están los instrumentos, las tecnologías, los equipamientos. El Ministerio de Educación ha estado implementando los liceos en los últimos 12, 15 años. Y por lo tanto hoy día están mejor que antes. Pero va a ser muy difícil que nunca estén al nivel, pensemos en esta radio. Que estén al nivel de la empresa que lo desarrolla. O sea, pensemos en el nivel de esta radio, la cantidad de cámaras, la última tecnología, las pantallas, los micrófonos, todo eso. El conocimiento que hay en los controles. O sea, es clave aprender a conocer, porque uno puede tener en el liceo tú puedes tener un tipo de micrófono o un tipo de cámara. Y un súper profesor, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Y además, si uno se acuerda cuando entró a trabajar o cada vez que entra por primera vez a un trabajo nuevo, esto no se trata solamente en el mundo laboral de saber hacer lo que te están pidiendo. También se trata de habilidades blandas, habilidades sociales, el ser capaz de cumplir ciertas condiciones que ese trabajo requiere. Entonces, yo me acuerdo muchas veces de haber conversado con empresas para ver si podíamos hacer alianza, y estas empresas me decían, muchas veces nosotros entendemos que tal vez lo técnico o el producto que se quiere nos podría tomar un semestre en capacitarlo. Pero hay habilidades blandas, el situarse correctamente en el mundo laboral, que no las podemos estar necesariamente capacitando. Hay cosas que las empresas dicen, ok, yo puedo capacitar esto, pero hay otras cosas que si las tienes o no las tienes y te contratan o te cortan. Sí, eso es heavy porque hay como un dicho en la educación técnica que es que a ti te contratan por tus habilidades técnicas, pero te despiden por tu falta de habilidades débiles. Yo creo que eso pasa, y yo creo que eso aplica para el mundo laboral completo, no solamente en el área de la educación técnico-profesional. Ahora, es clave lo que tú dices porque cuando los alumnos, tú les dices la puntualidad, el respeto, la seriedad y otras cosas, el uniforme, la formalidad, la puntualidad, te pescan, pero te pescan poco. Cuando van al dual, se encuentran con que esto es una realidad en la empresa y dicen, wow, lo que me decían en el colegio tenía razón. O me engancho o pierdo, ¿no? Y voy a tener que empezar a ponerle seriedad a esto. Obvio. Y en eso hay una historia muy linda. Nosotros fuimos con
con varios funcionarios de distintos lugares del liceo, profesores, inspectores, auxiliares, a una empresa donde se hacía dual. Y en la empresa evidentemente habían muchos exalumnos que ya estaban trabajando y exalumnos que estaban en distintos cargos, incluso jefes de talleres. Desarrollo de carrera había... Heavy. Sí. Y entonces ellos se encontraban con este grupo que íbamos del liceo y habían profesores, directivos, todo. Pero con el que se acercaban eran con el inspector. Y se acercaban al inspector y lo abrazaban y le decían: inspector, ahora me doy cuenta lo importante que usted nos habló del uniforme, corte de pelo, que la corbata. Ahora yo me doy cuenta acá y soy mucho más valorado. Si uno nos jode porque sí. Nos jodemos en la pita porque nos da ganas. No sé, yo me puse el sombrero al tiro como mamá, que uno parte con como todos los hábitos. Para quienes nos están escuchando, que pueden ser parte de una comunidad educativa, de un liceo técnico profesional, o también empresas que nos estén escuchando, acá, ¿cómo se hace el vínculo? Tú me decías particularmente que era desde la proactividad del director. Uh-huh. Mira, yo ahí a las empresas lo llamo a acercarse al liceo que esté cerca, acercarse al Ministerio de Educación, a la Serena, a la municipalidad también. Claro, a la municipalidad. Y poder acercarse, hacer un esfuerzo de conectarse con su comunidad. Hoy día cuando se habla de la comunidad, de la responsabilidad social, qué sé yo, es decir, cómo yo me conecto con donde estoy, ¿ya? Y a partir de eso, entender que esto es un win-win. Tú no le vas a hacer un favor. Te vas a dar cuenta que tú vas a ganar mucho más que lo que ellos ganan. Ahora, hoy día también en el ministerio en la página del ministerio uno puede filtrar por la comuna, la región, y puede encontrar cuáles son los liceos que tienen tu especialidad en tu región. Entonces tú eventualmente, si eres un restaurante, podrías ver los liceos que hay cerca que tienen gastronomía. Casi todos tienen gastronomía. Y por ejemplo... Los jardines infantiles también. Es heavy porque jardín infantil. Hoy día se necesitan muchos técnicos en las empresas y no saben que tienen esta posibilidad. Entonces, y cuando conocen, de hecho, la mayoría de las empresas que tienen dual es porque tuvieron a su vez alguna vez, o sea, porque alguien en la empresa fue alumno dual. Claro. Y ese encontró el valor de lo que hacía. Ahora, me quedé atrás con un comentario que tú me preguntaste por las parvularias. Sí. En la última reforma del sistema de pedagogías, se estableció que uno de los problemas de los profesores en general en todos sus niveles era que tenían pocas prácticas y que eran muy teóricas las carreras y que cuando llegaban a hacer clases encontraban que todo era muy teórico, muy fantástico, pero que enfrentarse a una sala de clase era terrible. Entonces, ¿qué es lo que se dijo en esa ley? Que tenían que haber más prácticas durante la especialidad. Entonces nos damos cuenta que, bueno, en vez de tener una práctica al final, ahora tienen 3. Bueno, ¿por qué no las hacemos duales y tenemos prácticas siempre? Permanentemente, claro. En el ámbito de la legislación, entiendo que hay un proyecto de ley que busca fomentar la contratación de jóvenes sin experiencia laboral. Esto ya está bien avanzado, es un proyecto de ley que está bien avanzado, que busca, como yo decía, promover la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia laboral previa. Ya fue aprobada tanto en la sala de diputados como, en la Cámara de Diputados de diputados en junio del 2024. ¿Te gusta este proyecto? No me quiero poner muy político. Se quiso quemar. Ya, pues Alejandro, quémese. Pero ¿nos gusta o no nos gusta? Lo que pasa es que obligar a las empresas a que contraten gente sin experiencia es curioso. Pero en cambio, es mucho más atractivo meterse en el tema del dual. Porque es una manera, tú efectivamente estás contratando gente sin experiencia, pero gente que es de la misma especialidad y que tiene la oportunidad y qué sé yo. Entonces, más allá que obligar a alguien, que tenga que entrar a alguien sin experiencia, bueno, si eso se puede combinar con el dual, me parece fantástico. ¿Cachai? Porque es una oportunidad. Es una persona en formación todavía. Es una persona en formación. Porque si no, tú traes a alguien sin experiencia y bueno, pero no tiene las características para el cargo, o sea, es mucho más difícil. En cambio, si tú puedes hacer que este espacio de contratar a alguien sin experiencia sea a su vez un espacio formativo donde todos juntos como sociedad
vamos a ganar porque vamos a ir preparando a la gente que va a poder ser especialista en cada uno de los temas. De hecho, entendiendo un poco más lo que dice el proyecto, es que para aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores, deberán dar preferencia en sus procesos de selección a la contratación de personas entre 18 y 28 años sin experiencia previa relevante en aquellos puestos que obviamente el trabajo que tengan que hacer, la labor que tengan que cumplir, permita esta nueva experiencia previa. Y además proponen que las empresas alcancen en estos procesos en forma paritaria al menos el 10% de sus trabajadores y trabajadoras. O sea, como que va a poner una cuota de trabajadores que no tengan experiencia previa. Claro, y yo no lo conocía en detalle, y entonces tenemos que es desde los 18 años. Por lo tanto, los alumnos que son de tercero y cuarto medio, que son 16, quedan excluidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que probablemente quizás sea para peor para la educación dual, porque quizás los cupos que alguna empresa podía haber guardado, entre comillas, para el dual, hoy día decir, muchachos, voy a tener que dejar la relación con el colegio, no voy a poder traer más alumnos duales, porque voy a tener que recibir gente sin experiencia. 18. Entonces, como tengo sin experiencia, los voy a meter en esto mismo que ustedes están haciendo. O llamamos a los jóvenes a repetir para que tengan 18 años mientras estén estudiando. Es curiosísimo. Es una buena observación, dado que, a ver, tan así es que en el debate están estas dos posturas. Por un lado, obviamente, yo creo que todos estamos a favor de abrir las oportunidades laborales para que gente sin experiencia significativa pueda partir trabajando, porque si no es todo el huevo o la gallina. ¿Cómo voy a tener experiencia si nunca tengo pega? Esa conversación la hemos tenido todos. Claro. Pero por otro lado, se ha expresado una preocupación sobre la capacidad que van a tener las empresas para adaptarse a esta normativa y la posible limitación de la libertad, que es lo que tú planteabas al comienzo, de la libertad de poder contratar. Entonces, tu observación respecto de, a lo mejor, pensar en el modelo de educación dual que ya está establecido en Chile, que ya tiene una experiencia y una trayectoria que ha sido positiva, tal vez meter el dual, y para eso hay que bajar la edad. Así es. En Europa, el origen del dual viene de Alemania y del maestro, el maestro cervecero, el maestro herrero, distintos maestros que fueron enseñando a los aprendices, típico en la Edad Media, como que uno imagina ese escenario. Ese modelo se ha desarrollado durante 500 años en Alemania y en ese ámbito, y hoy día Alemania tiene un desempleo juvenil de 4%. España tiene un desempleo juvenil de más del 20%. Alemania tiene dual, España no tiene dual. Entonces, y así otros países, cuando uno ve ese cruce de empleabilidad juvenil versus tener dual o no, es brutal. ¿Y por qué? Porque un alumno que salió del dual inmediatamente tiene empleo. Nosotros en la Corporación Educacional de Asimet estamos a cargo del Liceo Industrial Chileno Alemán. Para quienes están viendo la transmisión y después van a repetir, pueden ver que Alejandro está pero más que camiseteado. Liceo Industrial Chileno Alemán. ¿Están a cargo de ese liceo o de más liceos también? De ese liceo nomás. Solo de ese. Sí. Y en este liceo nosotros tenemos... ¿Es un liceo bicentenario? Es un liceo bicentenario. Tenemos casi 1000 alumnos, una lista de espera tremenda. Y en cuarto medio tenemos un poquito más de 200 alumnos. Y esos 200 alumnos los tenemos que ubicar en empresas. Tenemos más de 70 empresas en convenio y cada vez tengo más empresas que lo único que quieren es tener más alumnos. El alumno termina su práctica dual y lo único que quieren las empresas es que el alumno se quede trabajando. Hoy día, como tenemos la gratuidad, el alumno tiene el incentivo perverso de irse a la educación superior y no quedarse trabajando. Sí, ayúdame a refrescar mi memoria, que ya es bien débil. Hablábamos de esto en el primer capítulo. Esto es un podcast ahora. En el primer capítulo, en el primer programa en que estuviste acá con nosotros, y tú comentabas que la educación técnica siempre se había visto tal vez como el primo lejano, porque cuando habían reformas tanto al sistema de educación superior, en su variable económica o en su fortalecimiento de otros elementos, la educación técnica no estaba incluida en un comienzo y podía ser quizás la segunda ola de intervención. Claro. La gratuidad en el comienzo no llegó a los establecimientos de educación superior técnica. ¿Hoy está? Hoy está, sí. De hecho, entró en el segundo año. Entró en el segundo año. La segunda ola. En la segunda ola. Entonces, la gente se queda siempre con la primera idea. Claro. Entonces, la primera idea era que la educación gratuita era universitaria. Entonces, hoy día las empresas lo único que quieren es que mi alumno se quede trabajando en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la perspectiva del joven
es justamente al revés de lo que escuchábamos en Los Prisioneros pateando piedra, de que son los 12 juegos, se acabaron los 12 años y me voy a patear piedra a la calle. Acá pasa al revés. Quiero terminar mi educación porque sé que hay una empresa esperándome para ir a trabajar con ellos. Entonces la perspectiva cambia completamente y el alumno, su mejor año es antes de empezar la práctica, porque quiere tener una buena práctica y quiere poder elegir una buena empresa, porque se quiere ir a una buena empresa porque sabe que ahí tiene una buena proyección. Y probablemente tú a lo mejor manejas algún dato o al menos la experiencia, lo mío es de olfato, no más de sentido común. Si un joven saliendo de cuarto medio está trabajando en una de estas empresas, hizo la práctica, lo contratan y probablemente quiere perfeccionarse en la educación superior, en el ámbito técnico, hay programas vespertinos en la educación superior técnicos. O sea, ese joven podría seguir trabajando en la empresa que le está ofreciendo la alternativa laboral y continuar sus estudios en horario vespertino. Tal cual. De mis alumnos, 2/3 de los que siguen trabajando en la empresa, 2/3 de los que estudian en el vespertino. ¿Y por qué? Porque los otros están en la empresa. O sea, estudian en el vespertino porque en el día están en la empresa. Entonces, la empresa les dice, por favor, quédate. Él dice, ok. Y muchas veces es la misma empresa la que a veces les dice, tú eres muy destacado, aprendiste muy bien, porque veo que traes una buena formación en el colegio, aprendiste acá, quiero que sigas creciendo en la empresa, saca una carrera técnica profesional y por lo tanto estudia en el vespertino. Entonces, hoy día va variando, pero está en torno al 50% que estudia en el vespertino. Es súper interesante el tema que tú nos trajiste hoy día, Alejandro. Estamos hablando con Alejandro Weinstein, gerente general de la Corporación Educacional de ACIMET, hablando de educación técnico-profesional, tanto a nivel de liceos como a nivel de educación, de establecimientos de educación superior. Y esta educación dual, que aquellos jóvenes que están en un liceo TP, que están haciendo su especialización en el liceo, hay alternativas de empresas que los quieren llevar a hacer prácticas y que eventualmente, según obviamente el resultado y el desempeño, después se pueden quedar trabajando. Una de las cosas que uno ve muchas veces en la educación media, y esto yo lo diría de forma transversal, no solo en la ATP, y lo hemos hablado también desde el punto de vista de la salud mental y qué pasa con nuestra juventud, es que los jóvenes no ven un proyecto. Dicen, ¿para qué estudio si al final, tal vez haciendo otra cosa, voy a tener más lucas más rápida, más fácil? Y yo veo que mi papá o mi mamá sacan la mugre todos los días y yo a lo mejor haciendo otra cosa podría ganar más. Sí. Pero esto, la educación dual, viene a romper ese círculo. Así es, y pasan dos cosas. Uno, que el alumno se entretiene mucho en el taller haciendo cosas. La gente que le gusta cocina quiere ir al liceo a cocinar, no quiere ir al liceo matemática, lenguaje, con lo importante que todo eso es, pero quiere ir al liceo a estar en el taller, a hacer cosas. Me encanta, claro. ¿Ya? Entonces creo que hoy día, como política social, donde queremos sacar a los niños de tantos vicios, sí, el tener más talleres, tener mejores talleres, tener más especialidades, sería mucho más entretenido o sea, sacamos a nuestros alumnos de las malas prácticas, claro, metiéndolos en esto, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, un joven que ve una perspectiva de proyección se entusiasma, le cambia la vida, ¿cachai? Porque ve que va a ser algo y contagia a otros, sí, un efecto par esto y también. Lo que tenemos, y eso es clave, nuestros alumnos de cuarto medio van a darle una charla a los alumnos más chicos y ellos le cuentan la experiencia que ellos tienen. Claro, les dicen, yo soy exalumno de este liceo, del Liceo Industrial Chileno Alemán. De la empresa. No del liceo. No, van con la camiseta de la empresa a darle una charla a los otros y los más chicos dicen, yo quiero ser como él, me quiero ir a esa empresa. Porque lo ven cercano, porque él era un compañero de colegio hace 2 años atrás o 3 años atrás. Oye, qué interesante. A mí, me encanta que tengamos la posibilidad, y te agradezco a ti, Alejandro, que te hagas el tiempo de poder acompañarnos, porque uno tiene muchos prejuicios y mucha desinformación, ¿lo dije bien? Desinformación, gracias, respecto a la educación técnico-profesional. Y cuando tú me dices que casi el 40% de la matrícula escolar corresponde a liceos técnicos profesionales, que el 55% en educación superior, yo creo que también le estamos abriendo los ojos a muchas familias que este año es el año quizás de cuarto medio, o familias que tienen a sus hijos en colegios técnicos profesionales. Además, muchas veces son los colegios técnicos profesionales los que incluyen los programas de educación para adultos, el 2x1. En la mayoría de los municipios, los colegios que ofrecen el 2x1 son los colegios técnicos profesionales municipales. Por lo tanto, ese adulto que por alguna razón no sacó octavo, no sacó la media,
también se puede empapar de este espíritu súper emprendedor de poder trabajar en el área técnico-profesional. No solo eso, la pregunta al revés. ¿Cuál es el sentido de que alguien que viene a sacar su cuarto medio, porque no lo sacó hace mucho tiempo, saque un científico humanista? Si el científico humanista tiene una vocación hacia el estudio, hacia la universidad, hacia cosas muy cognitivas, y ese tipo está trabajando o quiere trabajar. ¿Te fijas? Entonces tenemos un chofer de micro. ¿Y por qué va a sacar un científico humanista? Podría sacar la especialización de mecánica, de electricidad, cualquier cosa. Entonces, claro. Efectivamente, ese tipo, y si creáramos la especialidad de chofer, también sería fantástico crear la especialidad de chofer. Muchos temas. Imagínate todo lo que puede pasar arriba de una micro, emergencias, crisis, bueno, tantas cosas. Entonces, Alejandro, todo eso en una carrera sería fantástico. Se nos pasó la hora, la media hora. Y quedan muchos. Oye, yo podría tener aquí un copón de media hora de esos dulces, porque nuestros invitados están acá 30 minutos con nosotros. Mira, no es mala idea, a ver si nos auspician. Muchas gracias por acompañarnos por segunda vez y comprometámoslo, ¿no? Y si es panelista estable. A mí me encanta y creo que hay mucho tema todavía por tocar. A mí en la conversa me salen tantos temas y tantas cosas. Ya lo vamos a comprometer, porque sabes que tenemos que seguir mostrándole a la gente los beneficios y lo lindo que es la educación técnico-profesional. Gracias. Que tengas una muy buena semana. Igual tú. Quienes nos están escuchando y viendo, nos vamos a la primera pausa. Ya volvemos. Estás escuchando